los últimos años se ha vuelto prácticamente un lugar común afirmar que la humanidad enfrenta una crisis ambiental que por primera vez en la historia pone en serio peligro el equilibrio ecológico del planeta y las posibilidades de desarrollo de las futuras generaciones. Lamentablemente estas no son solo ideas alarmistas, sino que tenemos claros ejemplos de esta crisis ecológica mundial. Ante esta situación, es urgente poner en práctica programas de educación ambiental dirigidos a jóvenes, quienes serán los futuros tomadores de decisiones a mediano plazo. Entendiendo esto y continuando con su proyecto para jóvenes, Fundesnoa comenzó las actividades para este 2012. Seguimos trabajando con este proyecto pensando en priorizar los municipios del interior o las localidades del interior, no porque en Salta no sea necesario hacer este tipo de actividades, sino porque por ahí hay mayor oferta o se concentran las actividades en la capital. Y por ahí en las ciudades del interior no es tan frecuente que ocurra este tipo de oferta de cuestiones referidas a cuestiones ambientales. Entonces, este año hemos priorizado el Valle de Lerma, estamos en Rosario de Lerma, en Campo Quijano, vamos a estar en el departamento de Anta también, en Joaquín B. González y Las Lajitas específicamente, y también estamos en la provincia de Jujuy, al igual que el año pasado, en este caso en Libertador General San Martín. La propuesta de los temas a abordar en las jornadas surge de las inquietudes de los propios alumnos y docentes de las localidades, quienes priorizan las temáticas a partir de un cuestionario entregado por la Fundación. Una vez definidos los tópicos, se buscan los profesionales idóneos para cada una de las charlas. Así, por ejemplo, para que vos te des una idea, en Anta claramente surge el tema de los agroquímicos, en las dos localidades. Entonces, se lleva gente que aborde esa temática, desde lo técnico, desde lo institucional, para que estén como cubiertos todos los frentes, desde los que se puede abordar la temática. En el caso de Valle de Lerma saltó el tema de contaminación industrial, así que en los dos municipios se lleva gente que hable de esta temática asociada a distintas cuestiones, a lo industrial, a lo estrictamente humano, hablando de efluentes y, digamos, tratando de cubrir todas las vertientes que tienen estas temáticas. Ingeniero Aníbal Trupiano, ¿cómo abordar este tema de la contaminación industrial para que chicos del colegio secundario de repente puedan entender algunos conceptos? Bueno, como se abordó un poco en la charla, intentando definir primero qué es contaminación, cuál es la toxicidad de los contaminantes, cuáles son los cuerpos receptores donde esa supuesta o mencionada contaminación es arrojada, pero el concepto de contaminación, como explicaba en la charla, es un tanto complicado, pero creo que los chicos algo entendieron y alguito se han llevado, se le ha aclarado un poco, ¿no? Ingeniera Natalia Cardoso, tratando el tema de cambio climático acá a pedido de los chicos, de repente ¿cómo se aborda y cómo se ve la participación de ellos? Nos ha llegado mucho a la oficina de cambio climático en la Secretaría, bastantes colegios se están acercando preguntando justamente de la temática. Yo creo que hoy por hoy tiene mucho más llegada al público en general y no se está generando mucha información como para que los chicos puedan saber de qué se trata. Debido a esa inquietud que vimos que se estaba presentando, fue que en la Secretaría empezamos a trabajar un poco lo que es el Observatorio de Cambio Climático, que está en proceso de creación, pero busca justamente eso, generar información, armar una base de datos y generar informes para que puedan ser de alcance público, publicarlos mediante una página.
Entonces, de esta manera, responder un poco justamente a esta inquietud que sí vemos que los chicos están teniendo cada vez más respecto de este tema. En cuanto a la presentación de los proyectos, también este año va a ser de la misma forma. Sí, en realidad hubo una variante en relación a los proyectos del año pasado, que es un plus que le agregamos a Fundesnoa con los jóvenes, la posibilidad de que las instituciones presenten un proyecto vinculado a resolver, o no solo a resolver, sino a hacer alguna intervención sobre una cuestión ambiental que ellos consideren importante en su lugar. El año pasado hicimos el lanzamiento en simultáneo con la ocurrencia de las jornadas y este año se empezó a trabajar de manera previa, de manera tal que los chicos pudieron y los profesores hacer un proceso un poco más largo, una digestión, digamos, del proyecto con más tiempo para elaborarlo, para pensarlo y para presentarlo. A nosotros también nos posibilitó tener más tiempo para analizarlos, acompañarlos en la formulación. Y bueno, ahora estamos haciendo el dictamen de los proyectos que van a quedar. Profesor Daniel Farfán, ¿cómo fue esta elección de los temas que han hecho los chicos para que se pudiera dar en la jornada? Bueno, en primer lugar lo que se hizo fue indagar a través de una entrevista y encuesta a los diversos cursos acerca de las problemáticas ambientales que más les interesaban. A partir del elevamiento de los datos que nos brindaron las entrevistas, hicimos un listado de los problemas que más les interesaban y cada grupo eligió un tema: contaminación del suelo, agua, aire, contaminación sonora, y a partir de ahí ellos definieron un proyecto de investigación, es decir, buscar el marco teórico en primer lugar para aclarar conceptos y luego salir al medio. Están trabajando en Rosario Lerma, Cerrillos y Campo Quijano. Hasta el momento hicieron relevamiento de datos, hoy ya están organizando todos los datos para finalmente hacer una exposición que forma parte no solamente de la materia, geografía ambiental, y de paso está articulado también al proyecto que está llevando a cabo Fundesnoa, que es muy interesante porque ellos están, la planificación anual de geografía ambiental está articulada justamente al desarrollo del proyecto de investigación del cual estamos formando parte, y que más allá del concurso a nosotros nos interesa sobremanera porque forma parte del contenido específico de la materia, y es lo que nos interesa a todos, a cada alumno, a cada ciudadano y a la sociedad en sí misma. El concurso, que también forma parte de Fundesnoa y los jóvenes por un futuro sostenible, se denomina Un proyecto ambiental para mi lugar. Uno de los objetivos es propiciar el análisis crítico de la situación actual del medio ambiente natural desde la perspectiva de los jóvenes y de esta manera ellos puedan identificar estrategias a seguir en la solución de los problemas ambientales. Enseguida volvemos. La educación ambiental de jóvenes permitirá su participación en la búsqueda de soluciones a los problemas ambientales de las comunidades de las cuales forman parte y contribuirá a impulsar el mejoramiento de la calidad de vida y la construcción de modelos alternativos de desarrollo. ¿Cómo se ve la participación de los colegios como instituciones interesadas en estos temas y de los chicos a su vez cuando se desarrollan las charlas? En general la respuesta es buena. Por ahí después hay algunas desinteligencias operativas porque entendemos que no es fácil movilizar a los chicos y tratamos de nuclearlos, de juntarlos en un solo predio por cuestiones operativas, digamos. Entonces por ahí se producen algunas cuestiones vinculadas con esos problemas de la operatividad. Pero la respuesta es muy buena, los chicos son muy respetuosos y se muestran ávidos en los temas. Interrumpen, participan, preguntan y esa es la idea con las charlas, que no sea una cosa estructurada donde se para el disertante y habla seriamente y después hay un espacio para preguntas. No, es una cosa desestructurada, con un intercambio desde la primera palabra del disertante, donde los chicos levantan la mano y se produce una charla, un debate, preguntas. Es una cosa dinámica, muy interesante, que me parece que les sirve a ellos, que es la idea. Las preguntas fueron puntuales, concisas, precisas e interesantes, lo que dio un poco de pie para poder desarrollar algún tema un poco más en profundidad. ¿Cuáles son algunos de esos temas en particular? Bueno, ellos estando donde están, teniendo una curtiembre cerca, apuntaron al problema de las curtiembres, a dónde vuelcan sus efluentes líquidos,
las emisiones atmosféricas, y se explicó, un poco se aclaró ese concepto de que toda la industria contamina. Yo les explicaba que hay límites donde el Estado, provincial en este caso, tolera que ese vuelco tenga esas características. Eso no quiere decir no contaminar, sino quiere decir que está dentro de lo que el Estado le fijó. Cuando supera ese estado, lo que está es en infracción. Cuando supera los límites establecidos, podemos hablar de infracción. Si está dentro de los límites, yo no me animo a decir no contamina. Digo, está dentro de los límites que el Estado acepta para que se descargue el líquido. Es un tema un poco desconocido, así que empiezan con lo básico, preguntando de qué se trata y ver de qué manera el cambio climático afecta particularmente a la zona en donde ellos se encuentran. Cómo se está actuando en la provincia para mitigar justamente los efectos del cambio climático y bueno, digamos, meterse más en tema. Me parece importante, sobre todo en la primera charla que nos han dado, aclarar conceptos. El tema, por ejemplo, de contaminación, las formas de contaminación, los agentes que contaminan. Interesante desde el punto de vista incluso conceptual, dado que muchas veces uno asocia la palabra contaminación como sinónimo de algo nocivo, cuando en realidad, y quedó muy bien aclarado, y sobre todo volviendo a refrescarle la memoria a los chicos, el tema de que la contaminación, hay muchos agentes biológicos, humanos, que contaminan el medio ambiente, pero depende del grado de concentración, y ahí está el tema. Según el grado de concentración, puede ser nocivo o no, para el ser humano como para demás especies. Y en la segunda charla, bueno, dio en la tecla porque era un tema que forma parte del contenido conceptual, que es bueno, cambio climático global y efecto invernadero. Licenciada Elisa Cosi, ¿cuántos chicos de qué colegio están participando aquí en Campo Quijano? Bueno, son unos 80 chicos del colegio secundario y estamos hablando sobre contaminación en el sentido amplio, con todo lo que esa palabra implica, tratando de desglosar todo el posible significado, y residuos sólidos urbanos, que es como el tema obligado en todos los municipios, el tema que piden en todos los sitios a donde estamos yendo. Los profesionales de la Secretaría de Ambiente, porque son quienes pueden dar respuesta en varios sentidos, digamos, pero fundamentalmente desde el punto de vista de lo que la comunidad espera que debería ser el rol del Estado, y desde el punto de vista de la Fundación en realidad, porque creemos que son quienes manejan los contenidos de manera cierta en relación a estas temáticas. Entonces hemos traído a dos personas, una es el ingeniero Ricardo Salvo, quien es el responsable del Plan Provincial de Residuos, y el ingeniero Aníbal Trupiano, que ya tiene años trabajando en la temática de contaminación. Me encargo de ver qué hacen todos los municipios de la provincia en el tema residuos, comúnmente llamado la basura. Ustedes sabrán que esto es un problema que cada vez es mayor, no solo en la provincia de Salta, sino en todo el mundo, porque los residuos, si bien existieron desde que el hombre está en la tierra, empezaron a tener un auge cada vez mayor a partir de la revolución industrial. Ingeniero Ricardo Salvo, ¿cómo abordar este tema de los residuos en una localidad como Campo Quijano? Bueno, básicamente trabajando con la comunidad, como estamos haciendo ahora con esta charla, donde le estamos pasando información básicamente a los chicos para que tomen conciencia de cómo es el tema del manejo de los residuos. Si bien ya estamos trabajando con la comunidad, estamos trabajando más fuertemente con la Intendencia
para ver de que los sistemas de gestión de residuos se vayan adaptando a la política provincial del Plan Provincial de Residuos. Entonces, Campo Quijano forma parte de uno de los consorcios que estamos trabajando en la conformación, que sería el área metropolitana de la ciudad de Salta. ¿Cuántas toneladas, cuántos kilos se generan acá de residuo en Campo Quijano? Campo Quijano genera aproximadamente 17 toneladas por día de residuo. Esto es un volumen muy grande, que bueno, están siendo hoy depositadas en un basural a cielo abierto, acá colindante al río. Lo que estamos tratando es que Campo Quijano vea la posibilidad de trasladar sus residuos a la ciudad de Salta y evitar que este basural siga generando los efectos ambientales nocivos que tiene. Después, por supuesto, vamos a hacer la inversión requerida para el cerramiento del basural y restituirlo a las condiciones naturales que tenía, ¿no? Los grandes problemas ambientales que afectan a nuestro planeta no se van a resolver en tanto y en cuanto no actuemos localmente y mientras no logremos revertir las tendencias de deterioro de nuestro entorno inmediato. De ahí la necesidad de acercar información relacionada con las inquietudes de cada localidad. Ya volvemos. De acuerdo a la información remitida por Fundesnoa, en Campo Quijano, 2 instituciones presentaron 2 proyectos para participar del concurso. Uno de autoría del colegio secundario, relacionado con capacitación en temas ambientales, y otro de la escuela técnica referido al reciclado de aluminio. En Rosario de Lerma también se presentaron 2 proyectos, una iniciativa de un mini vivero de stevia y otro de un proyecto de sanación del suelo por plantas metalófitas. En las próximas semanas se conocerán los ganadores de cada localidad. Ingeniero Trupiano, hablando de contaminación, pero ahora en Campo Quijano. Sí, otro sitio. Habíamos estado en Rosario de Lerma también con chicos de escuela secundaria. Ahora estamos en Quijano tratando de enseñarle algo a los chicos de esta localidad. ¿Específicamente estaba orientado a alguna problemática en particular? Sí, un poco. Hay empresas puntuales radicadas en Rosario de Lerma, absolutamente distintas o con otros procesos que las de aquí de Quijano, más a la industria minera. En el otro lado es una curtiembre y bueno, sí, traté de orientar la charla un poco más a las actividades que se hacen en este pueblo. Cuando le preguntan, ¿y tal industria contamina? Uno no puede decir, si uno dice no, miente. Y si uno dice sí, salen los medios, la televisión, los diarios, está contaminando. No, vuelca un efluente al aire, al agua, a la tierra, dentro de valores que el Estado permite. No existe la contaminación cero. No, obviamente. Llegar a contaminación cero implicaría gastos siderales que ninguna empresa ni el mismo Estado están en condiciones de asumir. Claro, hay que tratar de que esa contaminación o esos efluentes, líquidos, gaseosos que se vuelcan al ambiente estén dentro de lo que la legislación autoriza. Pero eso no quiere decir no contamina, sino está volcando un efluente en forma legal. A ver, vos querés hacer una pregunta. ¿Por qué el ruido es contaminante? El ruido es contaminante. ¿Por qué? Porque cuando definimos contaminantes decían que había agentes contaminantes que producen daño a la salud. Y el ruido, en una determinada cantidad de decibeles, superando decibeles, es contaminante o es dañino para la salud. De hecho, se fija también límites para un automóvil, para una fábrica, normalmente son 80 decibeles, más de 80 decibeles, produce daños en el oído. ¿La composición de la basura es similar a la de otros municipios? La composición del residuo sólido urbano no varía apreciablemente de una localidad a la otra. Lo que hace variar la composición y la caracterización del residuo es los hábitos y costumbres alimentarias de cada localidad y el poder económico que tenga esa comunidad. O sea, mayor poder económico, el residuo tiene más componentes de envases. A menor poder económico hay mayor composición de restos de cocina, o sea, la comida.
porque los hábitos alimentarios se concentran cuando hay menos recursos en la comida principalmente. En el año, o sea, pasando los años, ¿se le puede reducir más a la basura la contaminación? En el sentido que lo de ahora, o sea, reducirle... Vos decís, reduciendo la basura, si se puede reducir la contaminación. En los más años, porque cada año tal vez juntamos más basura y, claro... Si comparamos la situación de un basural a cielo abierto versus una situación de un relleno sanitario, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la ventaja en términos de esta contaminación que vos decís? No tenés los plásticos vertidos en el ambiente tirados, digamos, con lo cual disminuye el riesgo de que se quemen. Si se queman los plásticos de manera descontrolada, se pueden producir gases complicados, como dioxinas, que son tóxicos, como decía el ingeniero. Se tiene controlado todos los que son vectores, porque en un basural a cielo abierto hay ratas, está lleno de bichos, en un relleno sanitario eso se controla. Si el basural está al lado del río, nosotros sabemos, ¿vieron ese líquido negro que se genera en la bolsa de la basura? Cuando uno levanta la bolsa del tacho y queda ese líquido negro asqueroso, eso se llama lixiviado, y eso mismo ocurre en el basural a cielo abierto. Ese líquido entra al suelo, contamina el suelo, y si va al río, contamina el río. Eso en un relleno sanitario no ocurre. Entonces, esa situación de una basura, digamos, un residuo controlado versus uno no controlado, significa disminuir la contaminación. Ante todo, agradecerle al cuerpo organizador de estas charlas, porque todo es positivo, sobre todo para nuestros adolescentes, ¿sí? Pertenezco al Colegio Jovanovic Usandivaras, número 5086, de aquí de la localidad, ¿sí? Sí hay motivación desde la institución, porque hay interés sobre el tratamiento de la basura. Justamente la profesora del colegio, que hoy no está, que se llama Sofía Moya, tengo entendido que presentó un proyecto sobre la selección de la basura, ¿sí? De los residuos hogareños. Bueno, pero esta charla no está de más, sobre todo bienvenido sea a los profesionales que se acercan a nuestra comunidad, porque los chicos, aunque la comunidad está creciendo muy aceleradamente, así también crece la cantidad de residuos. Por lo tanto, necesitamos saber y organizarnos y pactar actitudes, cambios de actitudes sobre todo, sobre el tratamiento de estos residuos. Nos comprometemos, los chicos recién hicieron un compromiso de en un mes aproximadamente presentar un proyectito, ¿sí?, sobre cómo tratar los residuos o qué actitudes tener en los hogares. Yo creo que lo fundamental es que ellos sean capaces de visualizar críticamente las cuestiones ambientales. Críticamente entendido como que ellos puedan visualizar un problema y saber a dónde tienen que buscar información para hacer una correcta interpretación de ese problema, y si tienen que hacer una intervención, de la misma manera. ¿Cuál es el camino para una correcta intervención? No desde el prejuicio o desde la liviandad, sino desde un juicio formado sobre una cuestión ambiental, construido a partir de información genuina, de verdad y de su entendimiento. La educación ambiental en la educación es primordial en los tiempos que corren, ya que estamos incrementando cada vez más la cantidad de impactos ambientales, y esto va a acarrear importantes consecuencias en un futuro no muy lejano. Por esto, la necesidad de concientizar a los más jóvenes para que, actuando de forma sostenible, en un futuro sean adultos responsables y cuiden el entorno que los rodea. Nos vemos la semana que viene en Gestión Ambiental en Acción. Muchas gracias.